Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace 22 años y de manera interrumpida. Agradecemos el que compartamos la vida, queridos amigos, que nos permitan ustedes ese privilegio de compartirla con ustedes. Estamos en la frecuencia en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Ustedes lo constatan, se escuchan la diversidad de puntos de vista, de análisis. Ustedes quien decide y debe de fortalecer su análisis, queridos amigos. Esto se puede aquí en Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, Jonathan Álvarez. Gracias a todos aquellos que replican de manera diferida por radio y por la red a Voces del Periodista. También a quienes nos siguen a través de nuestro canal Voces del Periodista en YouTube, les agradecemos enormemente. Bueno, una mesa muy interesante, como ustedes ya lo saben, con la maestra Francisca Saavedra, directiva del Club de Periodistas, parte fundamental del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, con una trayectoria nacional e internacional muy rica. También gracias al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, parte fundamental del club, de nuestra sección editorial, del jurado calificador, también del certamen nacional e internacional de periodismo, y él también pertenece a la parte académica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas. Lo mismo, la bienvenida al maestro Gerardo Castilleja. Él también forma parte nuestra, de nuestras instituciones y de este programa, y él también es un actor fundamental, importante, académico de la Fundación Schiller, que tiene en este certamen calificador, fue acreedor, merecedor al Premio Internacional de Periodismo por la Libertad de Expresión. Y en unos momentos más tendremos a la muy querida e infaltable Ceci Tapia, @solidaridad1000, como siempre, con datos importantes de la red y de derechos humanos y de sus comentarios también que tienen que ver con la cuestión económica y financiera. Bueno, queridos amigos, se llevó a cabo el día de hoy un homenaje al que acudió el señor presidente Andrés Manuel López Obrador para el exgobernador de Puebla, precisamente por su fallecimiento, al señor Barbosa. Fue un homenaje muy sentido y bueno, pues todos nos unimos al deceso de cualquier persona, en este caso, pues parte de este gobierno de Puebla. A todos en Puebla les enviamos un abrazo, y bueno, a la familia del licenciado Barbosa, por supuesto, también. Bueno, vamos a arrancar, queridos amigos. Yo quisiera nada más comentar un dato importante que se compartió el día de hoy en la mañanera, sobre el informe del fortalecimiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la política de cumplimiento de resoluciones de organismos en la materia. Aquí se va un boletín. Dice que se requiere de la corresponsabilidad y obligaciones de todo el Estado mexicano para fortalecer las capacidades del mecanismo de protección en la materia y generar una política de prevención. Eso lo refrenda, lo dijo Enrique Irazoque Palazuelos. Él es el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, queridos amigos, quien reconoció las condiciones complejas que viven defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas en el país, por lo que atendiendo la instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó que en 4 años se ha aumentado a más de 100% la incorporación de personas protegidas. Dice que se pasaron de 798 a 1,672, por lo que el mecanismo de protección erogará más de 1,800 millones de pesos
a medidas de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, lo cual es superior al recurso destinado en todo el sexenio anterior, en donde solo se robaron 782 millones de pesos. Este es el informe que dio Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Subrayó que si se ha fortalecido la coordinación con los estados y las fiscalías para robustecer las capacidades del mecanismo de protección, se requiere de una corresponsabilidad y obligaciones de todo el Estado mexicano y poder generar una política de prevención. Aquí comentó que en 2023 el mecanismo contará con un presupuesto inicial de 569 millones de pesos y se autorizó un aumento de 70% para las plazas del mismo, sumándose así en noviembre un grupo interdisciplinario de 30 personas que fortalecerán todos los servicios que se brindan. Agregó que hoy en día existe una iniciativa de reforma constitucional para que el Congreso de la Unión tenga atribuciones para emitir una ley general en la materia y elevar a rango constitucional el derecho a promover y defender derechos humanos, mismo que fue promovido por 26 diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Aquí en la presentación del cuarto informe, dijeron que una cultura para el respeto y garantías de los derechos humanos, que en días recientes dio a conocer la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, pues Enrique Irazoque Palazuelos destacó que en cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos por concepto de otorgamiento de medidas cautelares y reparación integral del daño a víctimas, durante este periodo se han erogado 544 millones de pesos en compensaciones y reparación integral del daño a más de 1,800 personas víctimas o familiares. Resaltó que el gobierno de México atendió y recibió en noviembre de 2021 al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, que esta fue una visita histórica, toda vez que llegó a México como el único país que les recibe en el mundo. Derivado a la visita, dice un boletín, se creó un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones emitidas por dicho comité en abril de 2022. A la fecha se han adherido al mecanismo la mayoría de las secretarías generales de gobierno, así como las fiscalías generales y procuradurías en las entidades federativas. Bueno, esto es lo que comenta este informe al que di lectura casi textual, sobre solamente las anotaciones que hice de que daba yo la lectura y que no lo leí en primera persona. Pero bueno, queridos amigos, aquí quisiera hacer algunos comentarios yo como beneficiaria del mecanismo de protección y que también hice mención en mi discurso que di el pasado 7 de diciembre en el marco del Certamen Nacional e Internacional de Periodistas. Creo que se está haciendo un buen esfuerzo por parte de las autoridades. Sin embargo, hay puntos y cabos sueltos que creo, en lo personal y visto desde adentro como usuaria, esta es mi opinión, habrá quienes piensen diferente, pero yo en mi percepción es la siguiente. Al menos la FEADLE, la Fiscalía General, la encargada federal, pues no ha dado resultados como se esperaría, independientemente de que tiene a su interior a un fiscal que es transeccional. Son cuestiones que no nos podemos explicar, al menos su servidora no se le explica. Vemos una patita coja por ahí en el sentido de los servidores de justicia, no todos, pero nos damos cuenta que en el sector judicial nos han quedado a deber, precisamente porque hacia adentro hay muchos intereses del pasado. Yo también acabo de ser citada por una persona nueva en el mecanismo que se supone que hizo y digo se supone, ahorita les explico por qué, mi calificación de riesgo. Es una persona que no me conocía, no sabía muchísimos datos, no porque me deban de conocer, sino como un expediente dentro del mecanismo. Si lo vas a atender, creo que debes de conocer el expediente, no que me conocieran a mí. Hay muchísima gente que no me conoce, obviamente, pero yo me refiero como una experta que se supone que va a hacer una evaluación. Esta persona no tenía conocimiento
Me hizo un cuestionamiento como nunca me lo habían hecho, que parecía censo de población, decir sí o no. Me pidió algún nombre de alguna persona, yo le dije que eran varias personas, que no tenía solamente un nombre, sin embargo di uno de los nombres. Después de esto, no hubo una sistematización adecuada, en mi punto de vista, como era antes, para dar seguimiento a problemas de riesgo de los periodistas. ¿A qué me refiero? A escoltas que yo tenía, siempre se les había citado, tenían que hacer su declaración de los hechos acontecidos, de lo que ellos habían visto, y lo tenían que hacer por escrito, con su identificación, como todos, que aunque ya sabían ellos quiénes eran, era un protocolo muy estricto y tenían que firmar sus, sus declaraciones. En este momento, la persona, una maestra que me hizo mi evaluación, eh, reitero, habló solamente por teléfono con los capitanes en una brevísima charla. Ellos ni siquiera sabían, pensaron que la llamada era para citarlos, porque fue una llamada brevísima, y sí, no, cosas así muy escuetas. No firmaron su declaración, no hubo el protocolo de que debería de seguirse, o que al menos a mí me habían dicho que así eran las cosas y así siempre se habían seguido. Entonces, realmente esto a mí me tiene con pendiente. Por otra parte, también he recibido llamadas para dar seguimiento a cuestiones de mi seguridad, que antes siempre me avisaban, te van a llamar de tal teléfono o tal persona, y lo demás a mí me habían enseñado a tener un control que de seguridad, ¿no? De incluso no tener Facebook y otro tipo de cosas. Pues me empiezan a llamar de números que yo no conozco, no contesto, igual documentos que me enviaban del mecanismo esta maestra que les dijo que hizo mi evaluación, con logos en la captura de mi pantalla, como aparecen como logos de instituciones privadas, no una cuestión institucional como antes me aparecía. Yo veía ese logo, inmediatamente abría un correo. Entonces, del mismo modo, me llaman para hacerme preguntas de seguridad, gente que ni siquiera se sabe bien mi nombre, que nada más se identifica con que un número, ¿no? Un número, no con un nombre. Posteriormente tuvieron a bien llamarme la licenciada Ariadna, una licenciada Ariadna, que no voy a dar el apellido en este momento, pero muy amable, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ver alguna inconformidad mía. Y ya informé que posteriormente a que yo hablé con ella, me llamaron de un teléfono de Guerrero, me dijeron que era de la Guardia Nacional, que hablaban para dar seguimiento a mi caso, me dijeron que me iban a llamar pues enseguida, y si no a más tardar al día siguiente, cosa que no han hecho. Yo comenté y se sabe, y los guardias que estaban conmigo sabían de un sobrevuelo de drones en mi casa de todos ustedes. Incluso la persona que me llamó, que me dijo que era de la Guardia Nacional, que yo espero que sí, pero pues ya no me volvieron a llamar. Incluso me dijeron que hay veces que es sumamente grave esos sobrevuelos, porque pueden tener consecuencias muy nefastas que no quiero decir ni quiero comentar porque no es conveniente, pero sí quiero yo llamar la atención de que yo vi la falta de puntualidad y de rigor en esta maestra. No sé si así sean todos. Vi que está infiltrado el mecanismo con organizaciones privadas que forman parte del cuerpo del mecanismo, pero que está pasando parecido a lo que ha sucedido con el sector judicial, que hay personajes y entidades que están filtradas, que son de intereses muy ajenos al de la Cuarta Transformación. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros.
en esta frecuencia en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Gracias a todos quienes nos escuchan por radio o por la red, queridos amigos. Hay un link que aparece en nuestros Twitter de todos los maestros y de su servidora para que usted puedan seguirlo en sus aparatos, ya sea computadora, teléfono o en su radio, por supuesto. Yo les presento y agradezco la presencia de nuestra muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000, quien además de todo, ella me ha apoyado muchísimo desde hace muchos años, desde que se dieron las amenazas a mi persona de manera muy fuerte que han incluso afectado la salud de familiares míos por esta circunstancia que no me gusta comentar más. No se trata de victimizarme, ni necesito ni he pedido jamás apoyo en ese sentido a nadie. Pero sí, como una situación en que mi riesgo está un poco o mucho más vulnerable por las circunstancias que compartí, Ceci ha sido una persona que ha dado seguimiento a mi caso, igual que el maestro Juan Bautista, al mismo maestro por acercarse a conocer de mi caso, lo amenazaron de muerte. Él también está dentro del mecanismo por esta circunstancia. Quiero también poner en circunstancia a Ceci, que ha sido víctima también de amenazas, de afectaciones a sus bienes incluso, y también es por lo mismo. Así es que tu solidaridad, Ceci, no es 1000, sino es 1,000,000, y te la agradezco públicamente, Ceci querida, y que tú también que te dedicas a esta circunstancia de derechos humanos y que por lo mismo te solidarizaste en mi caso y que lo conoces de cerca y lo has padecido, pues te agradezco mucho y me permití externar mi caso porque pues por cualquier cosa, ¿no? Que Dios quiera no suceda, pero yo sí me siento en un estado de indefensión en este momento. Adelante, Ceci querida. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestros, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues el tema es muy delicado, muy, muy delicado, y viene no solamente, querida Celeste, y qué bueno que hoy te atreviste, porque yo creo que era un tema que debimos tocar desde el principio, que empezaron a cambiar las cosas. Y a cambiar las cosas, ¿por qué lo digo? Porque existe el riesgo, pero no te dieron seguimiento. Se descomponían las cámaras y ellos siempre tenían un pretexto para no arreglarlas, para postergar, etcétera, etcétera. Yo creo que dentro de todo esto, y lo que a mí me preocupa mucho del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos en la actualidad, es la simulación que hacen en el tema de ocultar en escritos, porque no te avisaron que te quitaban algunos medios, no te avisan, bueno, estamos hablando de las cámaras en este momento, pero te hacen otras llamadas en las cuales las tampoco son no reales. Perdón, las cámaras no me las han yo quitado, sé, me refería están descompuestas y no se ha atendido exacto, esto, al pero sí a mis mantenimiento, ¿no? guardias personales, sí, que además ellos saben el riesgo en el que estamos. Adelante, y que no se les entrevistó con el protocolo que siempre se había hecho. Perdóname, Ceci querida. No, Adelante. correcto. Pero aquí el tema es que yo platicaba en el intermedio que habíamos nosotros hablado, inclusive como en Vero Canadá, habíamos avisado de los drones que van han ido a tu propiedad, y obviamente ya investigando con expertos, como son los zapadores del ejército, ellos dicen, no, pues es que los drones no solo graban, también pueden explotar, también depende del tamaño, y empiezan a darnos como una explicación muy grande. Y nosotros a eso nos referíamos mucho con esa medida, porque recuerdo, inclusive los guardaespaldas no quisieron dispararles porque pues también tienen cierto protocolo para disparar, ¿no? Para usar un arma, para utilizar los cartuchos. O sea, esos temas que nosotros desconocemos totalmente, y aquí lo podemos decir con un personaje como es Celeste. Yo me imagino cómo tratarán a los periodistas de a pie que no tienen un medio, que son freelance, etcétera, etcétera. Y a mí me preocupa mucho esta falta de prevención
esta simulación, pero sobre todo imagínense, mandan a hablar a algún capitán, algún sargento, y le dicen, pues dile que la vamos a cuidar o que hable, no sé, alguna situación que obviamente es una orden y ellos tienen que obedecer. Llaman aunque nadie más le dé seguimiento. Y ahí es donde está la preocupación. ¿Cuál es la razón de la simulación? Y hablamos del mecanismo de protección para periodistas, pero también decimos qué está pasando en la FEATLE, y este tema es muy doloroso porque hemos visto caer a muchísimos periodistas y con un HT o con una red social que digamos, no, pues estamos en desacuerdo, etcétera, etcétera, eso no nos devuelve a los compañeros caídos, ni a ninguno. Yo creo que sí es muy delicado y es de tocar puertas por el gremio totalmente. Obviamente este caso que tenemos muy en claro, la simulación en la que están haciendo y que yo lo comento, no es tiempo de pedir, es tiempo de exigir resultados, es tiempo de exigir que se hagan las cosas de una manera adecuada, porque está entrando alguien, alguna persona conocedora del tema de derechos humanos, y hace que trae todo su equipo, y este equipo, pues obviamente insensible, ni siquiera se han dado el momento, y no solamente en el mecanismo, o sea, yo les puedo dar 100 ejemplos en todo lo que todo lo que se refiere a pues a los derechos humanos, como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque aún quedan gente, yo lo que les digo, gente pues que ha traspasado los sexenios, ¿no? Y esto no debería de ser natural, porque alguien que es profesional hace el trabajo por el que se le paga, y si llegas a un trabajo y lo haces a una conveniencia, aunque se te pague, eso es un fraude. Entonces yo creo que esta parte le ha fallado muchísimo al gobierno el estar teniendo equipo. Y dices, bueno, no se trata de despedirlos, pero muévelos a otro lado, porque hablan de una profesionalización y de hacer una carrera civil, etcétera, etcétera, como lo se ha hecho en los ministerios públicos, razón por la que están totalmente podridos. Y bueno, estamos hablando de la Procuración de Justicia, y dentro de la Procuración de Justicia entra la FEADLE, y dentro de la Procuración de Justicia entra esta parte del mecanismo que, aunque viene también de SEGOV, pues también viene de FGR, también viene de la Secretaría de Seguridad Pública, también viene de todas las instituciones como SEDENA, Guardia Nacional, etcétera, etcétera, y hoy simulan alguna persona civil que también está ahí, y digo simulan porque ninguno ha estudiado un expediente, solamente es porque seguramente pues son amigos de alguien y hoy están dando una votación negativa porque ellos dicen, no nos parece que haya riesgo porque el gobierno de Morelos o el estado de Morelos no es corrupto, y aunque todo el mundo, todo México sabe la problemática, no solamente del gobierno, sino de la delincuencia organizada. Y bueno, el tema es gravísimo. Y yo nada más hasta ahí quiero dejar, y sí hacer responsable el mecanismo de protección para periodistas, no solamente por nuestra querida Celeste Sanz, sino por todos los periodistas a los que ellos les están poniendo la puerta en la nariz, quitándole las medidas de protección y entonces afectando la libertad de expresión, porque es ahí cuando empieza la censura y la autocensura. Y ese sería todo mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti, Ceci, querida. Yo quiero comentar simplemente, y perdón porque personalice, pero ahorita no tengo otra opción. Independientemente de todo, yo recibí hace varios años, cuando estaba el anterior gobernador en Morelos, las amenazas y de grupos muy, muy fuertes que estaban ligados, se dicen, a sus intereses. Se sabe y es sabido, y ha habido casos públicos, que el actual fiscal en el estado pues quedó en el puesto inamovible casi, precisamente porque así lo dejó el exgobernador del estado de Morelos. Ha habido casos que se sabe de cuestiones turbias, no quiero ni siquiera señalar si fueron o no, pero al menos hay mucho cuestionamiento. Y entonces parte de lo que a mí me cuestionaron es si yo había denunciado ante las autoridades, cuando ya
tengo carpetas y carpetas de denuncias y no pasa nada. Y aquí hay constancia de ello. Pero también, pues, yo no tengo confianza en autoridades, que tengan que ver con la justicia, ¿no? Entonces, en este sentido, yo veo un esfuerzo importante del señor presidente y se sabe que admiro el esfuerzo, el trabajo que hace de día con día. Seguramente hacia el interior del mecanismo hay personajes que están haciendo un esfuerzo grande. Sin embargo, se debería de ver los intereses que puedan estar hacia adentro desde el pasado. Por alguna razón, ahí siguen. Desconozco yo cuál, pero bueno, aquí se ha dicho esto y lo replico también porque si antes yo vi y empezamos a ver este fallo ya desde hace unos meses, porque anteriormente estaba muy bien sistematizado el mecanismo. En mi caso, yo soy muy obediente de cursos incluso que me dieron para protección. Y sin embargo, yo empecé a ver fallas como las que dice Ceci, que es testigo ella, que es testigo el maestro Juan Bautista, de la falla de cámaras, de la falla de botón de pánico, de que yo reportaba cosas y no tenía la respuesta como la tenía yo con anterioridad hace unos meses. Perdón, queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista aquí en Radio Cañón, las 760, en donde la pluralidad es verbo. Una mesa extraordinaria con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, con el maestro Gerardo Castilleja. Y bueno, pues es el turno y agradezco mucho, como siempre, la sapiencia de la maestra Francisca Saavedra, maestra queridísima. Hay temas importantísimos, precisamente ya nos contarás tú, hay una situación de una universidad que invita al licenciado Calderón. Bueno, esta universidad además es de el señor Aznar, eh, exfuncionario principalísimo en España, y de acuerdo a una nota del país, en el que pues se le concede una residencia, un permiso de residencia a Felipe Calderón, gracias a José María Aznar, y precisamente porque va a dar, se le dio un contrato como profesor en la fundación del expresidente español José María Aznar. Pues yo no sé qué van o de qué dan clases ahí, perdón, soy una ignorante, no sé si qué tipo de conocimientos impartirán ahí, pero bueno, maestra, sobre esto o lo que quieras tú compartir. Adelante, maestra queridísima Francisca Saavedra. Pues Adelante, mira, maestra. hola amigos, buenas tardes. Quiero decirte que seguro serán clases de coctelería, de bares finos, porque de otro modo no entiendo. Bueno, se supone que tiene antecedentes Felipe Calderón como académico en algún lado. Sí, Y como seguro. barista, a lo mejor, no barista, perdóneme, sino persona que también le gustan los cócteles de los que hablabas. Debe ser catador, pero bueno, yo creo que en estos momentos le ha llegado el agua a el fuego a los aparejos, ¿no? Creo que puso tierra de por medio, está buscando dar clases, sí, seguramente, pero más bien refugio o escondite, lo que tú quieras, porque encontró a través del expresidente del gobierno español, José María Aznar, una visa que será un permiso de residencia de trabajo. Él se supone que donó desde el primer año, según él, la pensión que le daba el Estado mexicano por haber sido expresidente, que era por ahí de 5 o 7 millones de pesos mensuales, se lo da a una organización de Aquí Nadie Se Rinde, que es una organización de lucha contra el cáncer en niños. Bueno, eso es lo que él dice. Y para sobrevivir da conferencias, no sé dónde, y seminarios, que a lo mejor deben de ser por Zoom y muy privados, porque no he encontrado un enlace para poderlos abordar. Bueno, pues te cuento que este cuate va a entrar, perdón, el expresidente de México
va a entrar a dar clases a un instituto, se llama así, Instituto Atlántico de Gobierno, o lo que signifique, que fundó en 2014 José María Aznar cuando dejó el cargo de primer ministro, de expresidente más bien del gobierno español. Y esto tiene como actividad por la docencia o la investigación o el refugio o el escondite ideal. Mientras se calman las aguas, pasa el juicio de García Luna, que principiará en algunos días, y lo que más seguramente preocupó es que el juez Kogan, el que enjuició a Chapo y le aventó por ahí de unas 300 condenas a cadena perpetua y 342 días con 5 pesos de multa, una cosa así, muy simbólica. Y es el tercer, lo que me angustia más es que es el tercer expresidente que va a esconderse con los socios, perdón, que busca cómo hacer actividades en España con sus socios, sus pares, seguramente una punta de ladrones, porque Peña Nieto pues parece ser que sí tiene una investigación encima. Calderón no se ha dicho nada al respecto, pero soplándole al jocoque, el expresidente Salinas ya es español, porque él se acogió a una ley sefardí que en el tiempo de los moros corrieron a los judíos, o sea, se fue un poquito al pasado y logró que hoy ya no sea mexicano, que hoy sea español. Entonces ya sería el tercer expresidente que iría para allá a refugiarse, a esconderse, a ser docente, pero lo que más me suena fuerte y me preocupa es que hoy en una investigación que hicieron a la par Europol y la DEA, están muy preocupados por el trasiego que está haciendo alguna pandilla o algunas pandillas de América Latina de metanfetamina y cocaína desde este continente hacia la Unión Europea. Y luego, cuando dijo Felipe Calderón que él pues estaría dando clases en España, seguro en Madrid, una cosa así por el estilo, una ciudad elegante o algo que se tenga al nivel de él, y eventualmente viajaría a Francia, que es otro lugar lleno de consumo de sustancias, o a Medio Oriente, que podría ir a buscar los precursores, perdón, a dar algunas conferencias, alguna cosa así. Cuando tú te entrelazas con la delincuencia pesada, la real, pues corres el enorme riesgo de que te cobren el apoyo y pueda que esté intentando dar clases para pagar ese apoyo que le dieron. Porque todo el mundo piensa que quien inventó a García Luna es Calderón, ¿no? No, García Luna se inventó solo, fue construyéndose, él se fue metiendo como en la humedad en la Procuraduría General de la República y llegó en el tiempo de Vicente Fox a ser jefe de lo que era la Policía Judicial Federal, que se convirtió en AFI y que era realmente una pandilla de secuestradores encubiertos y sobre todo cubiertos por el manto protector de tanto juez corrupto y tantas cosas así muy raras. Entonces, este señor ha venido construyéndose hasta que llegó a ser secretario de Seguridad, donde dicen que él a sus ayudantes de primer nivel, en los años de la administración de Fox, le puso muy cerquita a personas muy conocidas de la delincuencia y de la autoridad que combatía supuestamente a esa delincuencia. Entonces, el contubernio y los amarres siempre han existido entre estas personas. Yo quiero dejarlo ahí como reflexión y quiero que estemos muy pendientes de lo que va a pasar en Nueva York, en el juicio de García Luna, porque lo peligroso es que Kogan seguramente llamará al Chapo como testigo estelar y a la Barbie, porque ahora se sabe que la Barbie siempre fue informante de la DEA. A lo mejor estuvo poniendo los negocios de cerca para ver qué tanto mordía el anzuelo García Luna, y qué curioso que no se hubiera dado cuenta si es tan inteligente. En fin, que esto parece telenovela, parece cuento chino, parece algo terrible, pero de llevarlos a la cárcel o no, están lo suficientemente desprestigiados con el pueblo de México que sabe perfectamente bien de qué pie cojean.
y ya no son muy confiables. Hasta ahí lo dejo, querida. Muchísimas gracias, maestra queridísima. Bueno, pues yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, también les recuerdo que en la mesa está el maestro Gerardo Castilleja y el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, para que pueda él compartirnos con su visión geopolítica importante qué es lo que está pasando esta rebelión en Perú, por la gente, por el pueblo que defiende a su presidente Castillo contra Dina Boluarte, la usurpadora. Así el pueblo en la calle y los medios en silencio, pero en las redes se filtran muchas imágenes y en los medios que son corresponsables con la libertad de expresión verdadera, que es a partir de los hechos y a que permee la pluralidad. Aquí las opiniones valen de todo mundo, pero partiendo de la verdad de los hechos. Maestro don Rodolfo, lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Muy buenas tardes, Celeste. Muy buenas tardes, nuestro auditorio. Pues el caso de Perú nos tiene que alertar de todo un mecanismo golpista que se está presentando en América Latina. México no está exento, pero sí tiene unos salvaguardas que vamos a analizar con detenimiento. Celeste, cuando llega Pedro Castillo el año pasado a gobernar, lo tiene que hacer con la constitución que dio el golpista Fujimori en 1993. ¿Qué origen tiene Fujimori? Desde luego, es una concesión geopolítica que los Estados Unidos, por medio del gobierno de Clinton, le dan a Japón para que financie su actividad como aliado norteamericano al fin de la guerra y de la Guerra Fría. Sí, la entrega de Perú, de un país completo con todos sus habitantes, con todas sus riquezas, a un aliado norteamericano como es Japón. Pero la Constitución se mantiene vigente cuando llega Castillo. ¿Qué tiene esa Constitución, Celeste? A diferencia de nuestro marco jurídico constitucional de gobierno, el gobierno de Perú tiene una serie de deficiencias porque de eso se trata. Primero, es un sistema unicameral. No tiene como el gobierno mexicano un doble sistema cameral, diputados y senadores. Allá todo el poder está concentrado en la Cámara de Diputados, pero además el presidente no tiene el poder que tiene el presidente mexicano, depende de un intermediario, pero también, a diferencia de México, que el jefe de Estado mexicano es jefe de las Fuerzas Armadas, en Perú hay que ver cómo hasta, ¿sí?, quienes lo estaban cuidando, los estaban protegiendo, son los que lo aprenden. Quiere decir esto que la policía, como en buena parte de América Latina y las Fuerzas Armadas, no responden al Estado del Perú, responden al mandato del Pentágono y desde luego las fuerzas policíacas, como ya lo vimos en el pasado caso del golpe de Estado en Bolivia, las fuerzas policíacas sirven a la voz del amo. Aquí, otra cuestión que es muy importante, Celeste, es escuchar y entender la información que no es conocida en México de cuál es el perfil y qué es realmente el presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo es un rondero. ¿Qué es un rondero? Un rondero es básicamente las organizaciones campesinas indígenas que en el mismo periodo de los años 70 se organizan para defender su territorio, para protegerse de los grupos paramilitares, tiempos
de dictaduras y de golpes de Estado, y de esa manera sí, hacen estos ronderos un autogobierno. De ahí viene Pedro Castillo. Pedro Castillo está educado también como maestro de todo lo que implica una organización de autogobierno que tiene sus propias normas, sus propias... Maestro querido, perdón que lo interrumpa. Podemos ir a un corte y regresamos. No Nos vamos tardamos, a un queridos corte, amigos. Celeste. Gracias, maestro. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo. Usted puede escuchar a gente de las diferentes tendencias e ideologías, pero aquí es el que usted califique. Y de eso se trata, que todas las voces se escuchen. Y eso es digno de admirarse de una frecuencia de radio que respeta esto, que es el respeto a las audiencias, la pluralidad. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo seguimos escuchando con mucha atención. Adelante. Bueno, Celeste, pues es bien importante entender que justamente donde se están dando las rebeliones, donde se ha salido de control, por lo cual ha tomado el gobierno la decisión de establecer el estado de sitio en Perú, porque la rebelión se está extendiendo justamente en todos los territorios que le dieron el voto a Castillo. ¿Sí? Ahí está la rebelión, pero la rebelión, insisto, está en manos de los ronderos, que entre otra cualidad tienen la de ser opuestos a la extracción minera que es víctima de saqueo el Perú, como también es el caso de México, a través de la narcominería. Sí, ahí está precisamente la parte débil estratégica del gobierno usurpador. Sí, en la medida que los mineros se den cuenta que no pueden controlar los territorios en donde tienen sus intereses, van a echar fuera también a este gobierno, y la solución, Celeste, está en hacer un rediseño del gobierno de tal manera que no esté en manos de la oligarquía y sí favorezca los intereses populares. De eso vamos a hablar más adelante, pero si me permite agregar algo al tema que ustedes están comentando y que me parece fundamental no solo para la protección del Club de Periodistas, sino para todos los periodistas que están a pie, que trabajan en los pequeños pero grandes diarios, que dan voz a la gente, voz plural, ¿sí? Contraposición a los grandes medios que están controlados por los grandes intereses que dominan el mundo financiero. A ellos no los va a tocar el crimen organizado, no los van a amenazar, ¿sí? ¿A quién se dirige la agresión y la amenaza? Desde luego a las voces independientes. Y esas voces independientes, el señor fiscal tiene la responsabilidad de protegerlos, porque el mecanismo no se manda solo, se manda a través del señor fiscal, pero también de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué es lo que está pasando, Celeste? Estamos ya saliendo del gobierno de López Obrador. El año que entra realmente empiezan las precampañas en Estados Unidos y en México, y en las elecciones que serán como las que se planean en Perú, como las que se planean en Argentina. ¿Sí? Aquí estamos en un cambio de perspectiva hemisférica de cómo se está planteando un solo paquete de elecciones, porque en un solo paquete se van a decidir las elecciones. Y desde luego no quieren voces disidentes, no quieren voces que alerten las circunstancias. Y es una responsabilidad de las más altas autoridades del país proteger a quienes representan una voz plural y no a los intereses que están en juego.
Ese es el origen del Club de Periodistas. El Club de Periodistas surge en una coyuntura precisamente en donde el país estaba a punto de ser dominado por los intereses de la Guerra Fría, los intereses anticomunistas que perseguían a los periodistas independientes. Así se crea el Club de Periodistas para proteger la libertad de expresión y a los periodistas que defienden a México. Ese es su origen y esa es hoy la tarea del Club de Periodistas, ¿sí? Es una tarea en donde se responde a los intereses y a las demandas y a la voz de quienes escuchan. Por eso tenemos ese auditorio celeste, por eso hay un seguimiento a nuestro programa y desde luego la pregunta surge, si no es posible que la Guardia Nacional y que el Ejército se encarguen de todo y de la protección a los periodistas. Para eso existe un mecanismo, pero no vamos a poder creer que se esté privatizando y se hagan negocios con un presupuesto que está asignado precisamente para proteger a los periodistas. Cuando hay negocios, los intereses, la corrupción prevalece y el mecanismo está fallando como está fallando. Ya son varias las demandas, las denuncias, no solo del Club de Periodistas, de gran parte de los periodistas del país, y tiene que ser atendido. Y tiene que ser atendido en las más altas instancias y no por la burocracia e infiltrados que sirven a sus intereses. Ese es mi comentario, Celeste, y espero verdaderamente, ¿sí?, que se atienda con respuesta positiva e inmediata, y no puede ser posible que los periodistas estén amenazados como lo han sido muchos elementos, ¿sí?, donde los drones preferentemente son utilizados por los grupos del el crimen organizado y atacan con los propios drones al ejército. Sí, aquí no puede haber más cobertura que la del Estado mexicano y no tiene por qué darse una situación de una vigilancia que puede ser, desde luego, contraproducente y que ponga en peligro la vida de su familia celeste. Esto es muy delicado, altamente riesgoso, y quienes asumen esa responsabilidad, desde luego, saben que tienen protección, saben que tienen impunidad y que requiere por ello una inmediata respuesta del gobierno mexicano en sus más altas esferas de decisión, de gobernación, de la Fiscalía y desde luego de la Presidencia de la República, Celeste. Gracias, maestro querido. Bueno, yo antes que nada sí quiero plasmar y decir que he vivido en completo respeto a mi libertad de expresión, que yo estoy segura y se ve, no porque yo lo diga, lo vemos todos los mexicanos, que en este gobierno ha habido y hay una libertad de expresión absoluta. Vemos que simplemente es como se le refuta y lo que se dice ante el presidente de la República. Entonces, esto yo lo subrayo, quisiera nada más, en que hay intereses del pasado, hay intereses privados insertados dentro de lo que es el cuerpo del mecanismo, hacia adentro del propio mecanismo, y que yo creo que habría que ver y que procurar tener cuidado en esto, ¿no? Porque así es como en las entidades y por la parte de abajo se meten los problemas y tratan de dañar precisamente los propios intereses que tiene la Cuarta Transformación. Y pues bueno, pues gracias por sus apoyos. Maestro Gerardo Castillega, ya nos vamos, pero te escuchamos minuto y medio, 2 minutos. Perdón, ahora sí que expuse una cosa muy personal, pero que sé que es para el gremio, sé que es para el Club de Periodistas, sé por muchas razones que es importante compartirlo. Adelante, maestro. No, por supuesto, Celeste, gracias. Yo que represento al Instituto Schiller, nos solidarizamos
por supuesto, contigo y con los periodistas que sufren este tipo de acoso, persecución, amenaza. No es algo nuevo. Por entidades privadas ya, perdónenme decir, porque grupos Ajá. de poderes fácticos, porque antes eran los gobiernos, ahora básicamente pueden ser algunos gobiernos locales infiltrados por la mafia, pero el gobierno federal de ninguna manera. Adelante, maestro, perdón. Sí, sí, claro. En las conferencias que hemos hecho en el Instituto Schiller, han hablado personas que han estado, por ejemplo, Ray McGovern, que fue un ex agente de la CIA, que claramente él ha dicho cómo es que los grandes corporaciones y que se conocen como el Valle del Silicio, las corporaciones que están allá informáticas, me refiero a Facebook, a Twitter, a Amazon, todos ellos se sabe que tienen esta puerta trasera donde el gobierno estadounidense toma la información que necesita. Estas entidades privadas se los otorgan ese permiso, pero también estos grupos, estas corporaciones privadas, todo el tiempo hacen espionaje. Esto es conocido, es un mecanismo de supervisión todo el tiempo y que, pues, aquí sabemos que la sociedad estadounidense probablemente sea la más vigilada de todas, y me refiero a la vigilancia a todos, ¿no? Congresistas y a todo mundo. Claro. Creo que eso sería importante verlo. Gracias, maestro querido, y a todos mil gracias. Ya nos vamos, queridos amigos. Precisamente la Embajada de México, el embajador Pablo Monroy Conesa, embajador de México en Perú, ofrece apoyo a los mexicanos en Perú, en donde se sabe que está una circunstancia de extrema gravedad ante el levantamiento del pueblo peruano. Está habiendo actos de represión tremendas, se ha manifestado un estado de excepción en ese país hermano. Daremos seguimiento a estos datos. Queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Gracias, un beso tronadísimo. Hasta la próxima.